Saludos a todos y bienvenidos un podcast más a Nueva York. Un podcast grabando hoy, una tarde de viernes, anticipo del fin de semana largo en el que nos adentramos, el fin de semana de Labor Day, es ese festivo que se celebra el primer lunes de septiembre, que es el equivalente al día de trabajo que en otros lugares se celebra el 1 de mayo. Y de esa manera estamos en Central Park disfrutando de una bonita tarde de viernes que, bueno, si bien hoy tenemos un tiempo muy bueno, se prevé que el fin de semana empeore debido a la influencia de algunas tormentas tropicales que están dando un poco de guerra por las costas del sureste de Estados Unidos y el Golfo de México. En este podcast ya hace mucho hemos hablado de lo que es la actividad o la afición a correr en Central Park, algo que parece que en los últimos años ha adquirido cierto atractivo turístico para aquellos visitantes que se consideran runners o corredores y que en sus visitas a la ciudad pues se acercan aquí a dar unas vueltecitas, a empaparse un poco del ambiente de running que hay aquí. Y es que correr en Central Park es toda una tradición en la comunidad runner local y como tal pues ya hablamos también en este podcast sobre el primer New York City Marathon, que fueron 4 vueltas a Central Park, organizado en su día y todavía por el New York Road Runners Club, que hoy en día, junto siempre con un importante patrocinador, siguen siendo los organizadores de esta famosa prueba atlética. Hoy en día el patrocinador principal es Tata Consulting Services, la empresa india. Pero podemos preguntarnos cuándo empezó esta afición o costumbre en Central Park, porque no siempre fue así. ¿Quién fue realmente el primer corredor de Central Park? Pues bien, aquel visitante que se acerque al Jackie Onassis Kennedy Reservoir, que es ese lago artificial como el resto del parque, ya que fue creado artificialmente en los terrenos de Manhattan. Pues bien, este lago situado pues un poco a partir de la mitad norte del parque, no confundir el reservoir con el Harlem Mere, que es ese otro estanque que ya existe en el extremo norte de Central Park, ya en Harlem. Pues bueno, este lago, si nos acercamos a él y a sus perímetros, ya empezamos a tener pistas. Este lago, que en tiempos fue la reserva de agua de Nueva York, agua traída desde el condado de Westchester, y que hoy en día, aparte de su función obviamente paisajística y también ecológica, porque ya tiene un hábitat propio, ¿no?, con aves y anfibios que habitan en él, también es usado por el departamento de bomberos como reserva de agua en circunstancias extremas. Tiene en 2 extremos opuestos de su perímetro 2 construcciones que eran en su día donde se alojaban las bombas para impulsar el agua a la ciudad, y que si nos acercamos a la situada más al sur podemos leer la historia de un hombre llamado Alberto Arroyo, que hoy por hoy y ya desde hace unos años ostenta el título honorífico de alcalde de Central Park, o como figura aquí, the Mayor of Central Park. Pero ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue Alberto Arroyo? Pues bien, Alberto Arroyo nació en Aguadilla, una localidad de Puerto Rico, el 15 de febrero de 1916. Nos cuenta su biografía que, siendo un jovenzuelo allí en su Puerto Rico natal, un día en la playa se enamoró de una mujer alemana que le hizo, pues en un arrebato de locura, embarcarse en un barco mercante con la intención de encontrarla para mostrarle y demostrarle su amor. Pero también nos dicen que con poco éxito, tanto como para encontrar a la mujer objeto de su pasión como para mantener su trabajo en la marina mercante.
de nuevo de regreso en Puerto Rico tras esta fallida aventura, se inicia en la práctica del boxeo, algo que recordará en muchas entrevistas a lo largo de su vida. En 1935 decide trasladarse a Nueva York. Bueno, todos es conocido la gran colonia puertorriqueña en Nueva York, ¿no? Pues, lugares como el Harlem hispano, pues básicamente de composición puertorriqueña, también dominicana, pues es una presencia muy fuerte. Pues Alberto Arroyo se encuadra dentro, pues, de estos movimientos demográficos. Allí empieza a trabajar, allí o aquí, porque estamos aquí, empieza a trabajar en una acerería, una fábrica de acero situada en Battery Park. Entiendo que una fábrica ya no existente hace muchos años. En 1937, siguiendo los sabios consejos de su padre, que siempre le combinaba a llevar una vida sana y libre de vicios. Vicios como fumar, el beber alcohol, el juego, y de esta manera, siguiendo estas instrucciones hacia una vida ordenada, comienza a correr en Central Park y comienza a correr exactamente por este camino en el que me encuentro ahora mismo, el llamado Bridle Path, que es un camino de tierra, de grava, que encontramos en el exterior del reservoir, que se encuentra entre este y lo que es, pues, la calle asfaltada propiamente dicho, que recorre el perímetro de Central Park. Pero, según nos cuenta en sus biografías, un policía le amonesta y le dice que corriendo por este camino estorbaba a los carruajes de caballos que por aquel entonces iban por este camino, por lo que, buscando o tratando de evitarse problemas con las fuerzas de la autoridad, decide correr por el perímetro del reservoir. Ese caminito ahora pues está muy bien acondicionado, pero aquel entonces no era más que un camino de servicio, un caminito para el mantenimiento del estanque, no como hoy, que es la vía principal por la que los aficionados a correr deciden transitar. Incluso, hoy en día la valla que separa este caminito del estanque, pues es una valla muy baja, ornamental, que permite, pues, la contemplación del estanque frente a la que había no hace muchos años tampoco, que era una valla alta, una malla de simple torsión, tal como podéis observar si veis la película de Marathon Man con Dustin Hoffman. Veis que se entrenaba también aquí, podéis ver el aspecto que tenía entonces. Y así, con esta afición, continúa su vida en Nueva York, acudiendo constantemente a correr a Central Park, donde nos dicen que acudía a la hora de su almuerzo, a la hora del lunch. Esto a mí me impacta bastante, porque de aquí estamos a la altura de la calle, casi la calle 80, y de Battery Park, pues desde el extremo sur de Manhattan hay una considerable distancia. Y así continúa su vida y convierte en una costumbre. Central Park se convierte en su hábito natural, y así llegamos a otra fecha muy importante en la historia del running, del atletismo popular en Nueva York, que es la primera edición del New York City Marathon, porque sí, Alberto Arroyo también participó en la primera edición de este maratón en el año 1970, organizado por el mítico Fred Lebox, y en el que solo 127 corredores tomaron la salida, y finalmente solo 55 terminaron el recorrido de 4 vueltas a Central Park, una carrera que tenía una cuota de inscripción de $1 y un presupuesto total de $1.000. Y así, tras muchos años, Alberto se retira de la vida laboral, donde pues ya durante muchos años finalmente había trabajado pues como oficina, y ya se convierte todavía más en una figura constante en esta pista, en este camino perimetral del reservoir. Nos cuentan que ni la lluvia ni la nieve le hicieron faltar a su cita
diaria con la pista, a practicar su jogging o su running. Pero no se limita su presencia simplemente a venir y correr y practicar su deporte favorito, sino que durante los años 80 Alberto participa y ayuda muy activamente con la restauración o el arreglo de la pista. Según Douglas Blonsky, que es el presidente de la Sociedad de Conservación de Central Park y que posteriormente rendiría homenaje a Alberto Arroyo. Arroyo también ejerció una activa actividad social, ¿no? Por ejemplo, ayudó a recaudar más de $100,000 para la Fundación Achilles International, un club para corredores discapacitados. Esta acción para Achilles International consistía en reparar cantidad de socavones y agujeros que tenía la pista para así facilitar que estos corredores con alguna minusvalía pudiesen también de alguna manera practicar el deporte de la carrera o el running. Y de esta manera, con todas estas actividades, Arroyo se convierte en una institución en la comunidad de atletas urbanos neoyorquinos. Nos dicen que no le importaba bien si fueses un principiante, bien si fueses un atleta experimentado. A él nunca le importaba correr un rato junto con cualquiera que quisiera compartir pues, unas millas o unos kilómetros alrededor del reservoir de Central Park. Podía pasarse incluso más de 10 horas en este entorno de Central Park, corriendo, hablando con la gente, socializando, animando a la gente, en fin, convirtiéndose pues, en un personaje característico de esta zona y siempre con el buen humor que le caracterizaba. Y esto es algo poco frecuente aquí, porque normalmente se dice que los neoyorquinos tienden a evitar el contacto directo con personas desconocidas y ser amables con extraños, algo que yo no siempre comparto, pero todos aquellos corredores que conocieron a Alberto Arroyo, ese hombre con bigote blanco y piel curtida, afirman que todo lo contrario, ¿no? Que este paradigma no se cumplía. En 1985, el Senado del Estado de Nueva York, mediante una resolución, reconocía sus 50 años como corredor Central Park, reconociéndole como uno de los pioneros de la afición al jogging o a correr o al running, como queráis entenderlo. Algo muy común hoy en día, pero imaginaros lo que podía ser eso en los años 40, los años 50 o 60. En los últimos años de su vida, a pesar de vivir en una residencia, todavía seguía yendo al parque, aun estando su movilidad limitada por un infarto, pero gracias a otros corredores que se acercaban y le llevaban en su silla de ruedas hasta Central Park para poder acompañarles un rato mientras practicaban su deporte favorito. Y así, el 26 de marzo de 2010, Alberto Arroyo fallece a los 94 años de edad. Ese mismo año se le dedicó una placa conmemorativa que hoy podemos ver en el mencionado edificio sur del reservoir. Todo esto enmarcado en un acto conmemorativo pues, con declaraciones de, por ejemplo, su amigo Seton Mill, que previamente había financiado una de esas placas conmemorativas en uno de los bancos de Central Park que podemos ver, con un agradecimiento a Alberto Arroyo. Y imaginaos que estas son donaciones. Poner una placa en un parque viene costando alrededor de unos $10,000, ¿no? Esto, yo creo que hemos hecho un podcast en el que se explicaba esto, cómo era lo de adoptar un banco de Central Park. En esta placa podemos ver, aparte de el agradecimiento a su figura, podemos ver su frase característica, su "Hey, looking good", que era pues, ese piropo, esa frase con el que Alberto obsequiaba a los corredores con los que se cruzaba, ¿no? Especialmente nos dicen que las señoras, con el que era más cortés todavía. Bueno, su legado, podemos pensar que su legado es de una persona que siempre tuvo
una sonrisa y una buena palabra para todo aquel con el que se encontró, y así fue recordado. En las notas de este podcast os dejaré un enlace de un vídeo, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero bueno, un pequeño perfil de Alberto Arroyo y podréis conocer un poco más de él. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar este podcast de hoy, en el que hemos hablado de un personaje peculiar, curioso y bueno, pues muy recordado en este entorno de Central Park. Como siempre, os dejo los recordatorios de que el podcast está presente en las plataformas habituales de podcasting como iTunes, donde os agradecen que dejéis reseñas, valoraciones y comentarios. También está en iVoox, Spreaker y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Y con esto cerramos el podcast por hoy. Un saludo.